Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos una vez más aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros y oramos que sea el Señor hablándonos para seguir creciendo en su camino y seguir creciendo en su palabra. Amén. Así es que nosotros vamos a estar aprendiendo una nueva serie por el momento. Entonces, la serie que nosotros vamos a estar aprendiendo el día de hoy y pues las siguientes enseñanzas que siguen es acerca de las disciplinas espirituales. Amén. Entonces nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de eso, pero antes de empezar, empecemos con una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado a seguir creciendo en su palabra. Siga hablando en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por siempre tomar el tiempo de hablar a nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que usted tiene para nosotros. Siga hablándonos, dándonos el entendimiento de su palabra y ayudando a cada uno de nosotros a seguir adelante en su camino. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno, es majestuoso, Señor. Usted es Rey que reina por los siglos de los siglos. Y nos ponemos en sus hermosas manos creyendo que usted está con nosotros hoy y siempre. Así es que le damos gracias una vez más y nos ponemos en sus hermosas manos, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a estar aprendiendo en esta nueva serie acerca de las disciplinas espirituales. Amén. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos seguir aprendiendo, debemos seguir creciendo en estas disciplinas, porque no importa si nosotros tenemos 5, 10, 15, 20 años siguiendo al Señor, si un día nosotros dejamos estas disciplinas espirituales, entonces ahí hay un gran problema. Entonces estas disciplinas espirituales es algo que nosotros debemos estar practicando diariamente y pidiéndole a Dios que nos encamine diariamente. Amén. Entonces durante este curso nosotros estaremos analizando las disciplinas fundamentales para todo cristiano. Es necesario que atendamos cada una de ellas para obtener un crecimiento espiritual y un desarrollo en el ministerio. Entonces la disciplina espiritual no es exclusiva a un líder, pastor o alguien con algún cargo dentro de la congregación. Entonces es algo que nosotros debemos recordar. Las disciplinas espirituales no es solamente para el pastor, no es solamente para un líder o una persona que tiene un ministerio dentro de la congregación. No es solamente para ellos. La disciplina espiritual es para cada persona que desea seguir a Cristo. Si usted desea seguir a Cristo, necesita practicar esas disciplinas espirituales. Y nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de esto en este curso. Y pues por lección en lección vamos a estar aprendiendo acerca de esto. Amén. Y debemos preguntarnos, ¿qué es la disciplina? La disciplina es la sumisión a un reglamento. La sumisión a un reglamento. El diccionario dictionary.com describe la disciplina de esta manera, que es para llevar a un estado de orden y obediencia mediante entrenamiento y control. Lo voy a leer una vez más, que la definición de disciplina en dictionary.com es para llevar a un estado de orden y obediencia mediante entrenamiento y control. Y eso es lo que nosotros debemos estar practicando espiritualmente. Y regularmente nosotros utilizamos el término disciplina o disciplinar cuando nosotros levantamos una sanción a alguien con el fin de que esta persona muestre una sumisión al reglamento de la iglesia que debe ir respaldada por la palabra de Dios. Cabe señalar que el que sufre la disciplina es el cuerpo y no el espíritu. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Que la disciplina, lo que sufre cuando uno es disciplinado o se está disciplinando,
lo que está sufriendo es el cuerpo, pero no el espíritu. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuestro espíritu está dispuesto a seguir a Dios. Nuestro espíritu está dispuesto a ser disciplinado espiritualmente. Nuestro espíritu está dispuesto a orar y a leer la Biblia e ir a la iglesia. Nuestro espíritu desea las cosas de Dios, pero la carne no desea estas cosas. Nuestra carne no quiere ir a la iglesia. Nuestra carne no quiere orar, no quiere leer la palabra de Dios. Entonces, cuando uno es disciplinado espiritualmente o se está disciplinando espiritualmente, lo que está sufriendo es el cuerpo, pero el espíritu anhela estas cosas. Y por eso nosotros debemos andar en el espíritu. Debemos caminar en el espíritu. Y solamente alimentándonos de la palabra de Dios, conectándonos con el Señor mediante la oración y su palabra y siguiendo la palabra de Dios, es de esta manera que nosotros nos alimentamos espiritualmente y seguimos creciendo en la palabra de Dios y estamos siendo disciplinados espiritualmente. Eso es algo que nosotros debemos recordar. Y bueno, Hebreos capítulo 12, verso 10 al 11 nos dice esto: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, fijémonos en el versículo 11. Que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. En el momento no parece ser de gozo esta disciplina espiritual y dice parece ser de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, los que practican la disciplina espiritual, tal vez en el momento no se sienta el gozo, uno no siente el gozo, pero después da el fruto apacible de justicia a todas personas que practican esta disciplina espiritual. Dos puntos importantes que podemos mencionar de este texto son que la disciplina tiene un fin determinado para que participemos de su santidad. También otro punto importante es que en ella somos ejercitados, es decir, a algo que debemos someternos constantemente. Entonces debemos someternos constantemente a esta disciplina espiritual, y también nosotros participamos en la santidad cuando nosotros somos disciplinados espiritualmente. Nuestro enfoque será la disciplina espiritual. Esto es el sometimiento para alimentar nuestro espíritu. Eso es lo que nosotros vamos a estar enfocándonos a través de esta serie que vamos a estar aprendiendo acerca de la disciplina espiritual. Que nosotros alimentemos nuestro espíritu. Y las disciplinas espirituales fundamentales son la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo a través de este curso, a través de estas enseñanzas acerca de la disciplina espiritual. Y ese es el propósito sobre el cual nosotros debemos ser disciplinados espiritualmente. Debemos crecer en el camino de Dios, en la palabra de Dios, porque solamente Dios es el que nos puede ayudar en esto. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y Dios es el que nos habla, el que nos alimenta, y pues nosotros crecemos en su camino y somos fortalecidos espiritualmente. Entonces es bien importante que cada creyente siga creciendo en el camino de Dios y que sea disciplinado espiritualmente.
Y ahora solamente vamos a estar hablando acerca de la oración. Solamente de la oración. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué relación tiene con nosotros la oración. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿acaso es importante la oración? ¿De dónde podemos deducirlo? ¿Qué modelo tenemos de oración? ¿Qué produce la oración? ¿Y cuánto tiempo debo orar? Y eso es algo que nosotros vamos a estar aprendiendo a través de estas enseñanzas. No solamente hoy, pero a través de estas enseñanzas vamos a estar aprendiendo acerca de esto. Entonces, esta y otras preguntas son hechas comúnmente por todas las personas. Una vez que usted vaya entendiendo el propósito de la oración, estas preguntas se disiparán gradualmente. Todas las respuestas a estas preguntas las encontramos en las propias escrituras, las cuales nosotros mismos las consideramos como nuestra guía a seguir. Nosotros debemos seguirlo. Entonces, nuestro Señor Jesús, el amado Maestro, es de quien nosotros tomamos en primer lugar la enseñanza sobre la importancia de orar. Nosotros aprendemos esto a través de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1 verso 35 al 37, el Señor Jesús dijo: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Entonces nosotros aprendemos que el Señor Jesús se levantaba muy de mañana, aún cuando todavía era oscuro, todavía ni había salido el sol, todavía no amanecía, en otras palabras, y el Señor Jesús ya estaba despierto, y Él salía a un lugar desierto, a un lugar privado para Él, para orar, amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos también mantener esa comunicación con Dios, pero tener un lugar muy apartado, un lugar privado donde nosotros podemos hablar con Dios directamente. Amén. Tener esa conexión con nuestro Señor Jesús. Y nosotros podemos preguntarnos, basados a la escritura que nosotros acabamos de leer, podemos preguntarnos, ¿acaso hizo Jesús algo que no tiene importancia? Entonces, si el Señor Jesús se despertó muy de mañana y fue a orar, entonces, ¿usted cree que eso no era importante? Entonces, la respuesta es ciertamente que la oración era algo muy importante, y la oración sigue siendo algo muy importante para cada uno de nosotros. El Señor Jesús ejercitó la oración porque la oración es muy importante. La oración es muy importante para cada uno de nosotros. Más adelante en esta serie nosotros vamos a estar viendo más acerca de la importancia de la oración. Imagínese la sorpresa de todos los discípulos, la sorpresa que ellos tuvieron. Ellos permanecían con el Señor Jesús en cada momento, pero aún cuando ellos permanecían con el Señor en cada momento, ellos durmieron un rato más, durmieron un poco más, mientras que nuestro Señor Jesús estaba dando una enseñanza muy importante, una enseñanza que nosotros jamás podemos olvidar, que Él buscó un lugar solitario en busca de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, es buscar un lugar solitario en busca de la palabra de Dios, en busca de la conexión, de la presencia de Dios. Amén. Debemos buscar un lugar y orar con el Señor. Fíjese lo que dice la escritura en Mateo capítulo 6 verso 6, donde dice: mas tú, cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces ahí nos está enseñando que nosotros debemos tener ese lugar apartado para Dios. Un lugar solitario donde hablamos y nos conectamos con el Señor Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es muy importante poder orar, y nuestro Señor Jesús fue un gran ejemplo para
enseñarnos esto, de buscar la presencia de Dios a través de la oración. Él fue nuestro ejemplo, porque de cuál otra manera íbamos a aprender nosotros si no es a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, esta es una enseñanza que nosotros debemos asumir también en nuestro tiempo, porque reviste de singular importancia y nos ayudará en nuestro proceso de crecimiento espiritual y personal. El Señor mismo, a través de Jeremías, nos transmitió su deseo, en el cual sin duda encontramos respuesta a todas nuestras inquietudes, necesidades e incluso voces de gratitud, como lo que nosotros miramos en Jeremías capítulo 33, verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces debemos seguir buscando más de la palabra de Dios, y Dios nos va a estar respondiendo. Él nos va a estar dando la respuesta y va a abrir nuestra mente para ver su respuesta, para entender su respuesta. Amén. Caminar en el Espíritu para ver las cosas de Dios. Amén. El clamor encierra poder, no de parte nuestra, sino del que obra a favor nuestro. Dios tiene todo el poder, y este puede ser manifestado en la respuesta a su clamor, que es la oración. Amén. Que es la oración. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Amén. Entonces nosotros invocaremos al Señor, nos acercaremos a Él, vendremos a Él y oráramos al Señor, y vamos a estar orando al Señor, y dice que Dios oirá. Jeremías 29:12. Generalmente, cuando alguien se está haciendo la pregunta acerca de qué hacer cuando ocurre cierto caso y necesitas dirección, nosotros debemos recordar que lo primero es la oración. Primero es orar, porque es a través de la oración que se mueven las montañas. Esta es una afirmación de parte de nuestro Señor Jesús, como nos enseña Lucas capítulo 11, verso 9 a 10, que dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces debemos recordar eso en nuestros corazones, debemos recordar eso profundamente, que el que pide, se os dará. El que busca, hallaréis. El que llama, se os abrirá. Y porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén, gloria a Dios. Por su parte, el apóstol Pablo también escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, diciendo: orad sin cesar. Eso quiere decir que nosotros debemos tener una continua conexión con nuestro Señor Jesús. Debemos mantenernos en oración constantemente. Eso no quiere decir que no van a haber pausas en nuestra oración, pero debemos estar orando a todo tiempo, dándole gracias a Dios, dándole la gloria a Dios, y pues sometiendo todas nuestras preocupaciones a Dios también a través de la oración. Entonces debemos estar orando sin cesar, tener una continua conexión con nuestro Señor Jesús. La oración es fundamental en su condición de cristiano. No puede desligarse de sus actividades cotidianas. Está bien leer las Escrituras, tener prácticas propias de la fe que usted profesa, pero es indispensable que usted mantenga. La oración es fundamental en su condición de cristiano.
No puede desligarse de sus actividades cotidianas. Es importante leer las Escrituras. Es importante mantener esa conexión con la palabra de Dios. Amén. Y tener prácticas propias de la fe que usted practica. Pero también es indispensable que usted mantenga una íntima relación con Dios a través del principio constante de orar. Así es que, amado hermano, ore sin cesar. Mantengámonos esa conexión con el Señor. Y con esta enseñanza terminamos el día de hoy. Y terminemos con una oración, amén, para que sea Dios siguiendo alimentándonos, para que sigamos creciendo en su camino y siendo disciplinados espiritualmente, amén, para que seamos fortalecidos en la fe. Oremos, hermanos. Le damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, por siempre tomar el tiempo de tocar nuestros corazones a través de su palabra. Y oramos que nosotros sigamos adelante, que nos mantengamos unidos, unidos en la fe, unidos como una iglesia en Cristo Jesús, creciendo en su camino, siendo disciplinados espiritualmente y manteniendo esa conexión con usted, porque nosotros creemos en tener una relación con usted, Señor Jesús. Le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias por llevar todos nuestros pecados sobre la cruz, por morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque usted resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos, Señor. Usted es Rey y reina siempre, Padre. Damos gracias, Señor, por cada persona que está oyendo, que ha escuchado esta enseñanza, y oramos que sea de mucha bendición. Ayúdanos a mantenernos unidos y echamos fuera todo espíritu de división, Señor mío. Damos gracias por estar con nosotros, porque su palabra promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La alabamos y nos gozamos en su presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy acerca de la disciplina espiritual y la oración. Y a través de estas enseñanzas seguiremos aprendiendo acerca más de esto. Seguiremos aprendiendo acerca de la oración, acerca del ayuno y acerca de la lectura bíblica. Amén. Entonces espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted, y nos ponemos en las manos de Dios, y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana aprendiendo más de su palabra, de nuestro glorioso Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.